Bien, nosotros habíamos finalizado la clase anterior, estamos ahora terminamos la clase anterior viendo las propuestas de algunos autores importantes que nosotros habíamos destacado, como son Filou y Blecher sobre todo, para tratar de comprender el concepto de personalidad, ¿sí? Y entramos a un nuevo modelo y a una nueva idea de ver cómo se constituye este concepto de personalidad. Digo nuevo, no porque sea diferente a lo que Filou y Blecher planteen, sino nuevo porque vamos a entrar de lleno a algunos conceptos que fueron planteados por el que nosotros vamos a conocer como el creador, el que de algún modo nos va a dar el puntapié inicial para comprender y para conocer de qué se trata este modelo psicoanalítico, ¿sí? Que es Sigmund Freud. Ahora vamos a entrar de lleno, si bien terminamos la clase anterior haciendo mención a él, vamos a entrar de lleno a este concepto y a esta idea de primera tópica. Vamos a conocer, y ahora les presento con rostro, al doctor Sigmund Freud. Él es el creador, como nosotros vimos en la unidad 1, de una de las escuelas más importantes de psicología, que es la escuela psicoanalítica. Él va a presentar y va a proponer como objeto de estudio de la psicología una instancia psíquica importantísima para nosotros, que se conoce con el nombre de inconsciente. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856, fue un médico neurólogo austríaco, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Sigmund Freud, médico, se empieza a interesar inicialmente al ser neurólogo, por todos aquellos trastornos que estaban relacionados con la salud mental, ¿no? Él empieza a investigar y a establecer relaciones con centros de salud neurológicos y con las investigaciones de la época, sobre todo que tenían relación con algunas conductas o comportamientos que tenían estas personas que estaban enfermas, que no daban cuenta de una relación directa con una afección orgánica. Por ejemplo, tenían totalmente paralizado el brazo, sin embargo, no había ninguna razón orgánica que explicara por qué sucede esto. Tratando de llegar al meollo de la cuestión y tratando de comprender por qué estas cuestiones acontecían y pasaban, Freud va a pensar en formas o maneras de acceder y de conocer por qué estas personas, digamos, respondían de este modo. Es así que, asociado con Charcot y otra serie de profesionales de la época interesados en el tema, encuentran como manera de acceder a los sujetos una estrategia bastante interesante, que era la hipnosis. Habían advertido que hipnotizando a las personas podían relatar experiencias o situaciones que mostraban, por un lado, la cura, porque la persona, por ejemplo, mientras estaba en estado de hipnosis y podía explicar las razones por las cuales tenía el brazo inmovilizado, lo podía movilizar y podía relacionarse con los que allí estaban sin ningún problema. Sin embargo, inmediatamente luego de esta situación y cuando volvían a un estado de conciencia o de vigilia, nuevamente el brazo se volvía a paralizar, o el órgano que estaba enfermo, y no podían recordar nada de lo que había pasado. Transcurrido cierto tiempo, bueno, en las investigaciones, y esto que un poco fue como ensayo y error, Freud establece que la mejor manera de poder curar y de poder ayudar a alguien es
que la persona lo haga en un estado de vigilia. En primer lugar, porque no todos eran susceptibles de ser sometidos a la hipnosis, porque no todos podían, digamos, someterse a ese método. Sin embargo, sí relatar, contar, hablar acerca de lo que les acontece, de lo que les sucede, puede ser una manera en la que la persona podía encontrar un camino hacia la cura, ¿no? Que era lo que a él le interesaba. Un caso emblemático es el caso de Ana O. Les recomiendo, si lo quieren leer, como para ampliar, que es una de las primeras pacientes de las que Freud hace referencia, como para explicar esta situación que yo recién les manifesté. ¿Qué va a descubrir Freud con esto? Él va a descubrir que entonces hay aspectos, hay situaciones, hay cuestiones que nosotros, todos nosotros, no tenemos absoluta conciencia o claridad de lo que está sucediendo. Lo hacemos, nos comportamos y actuamos movidos muchas veces por estas respuestas que él va a denominar inconsciente, porque nosotros no le podemos encontrar una razón o una lógica. Es así que a este inconsciente él va a decir que el inconsciente es un conjunto de contenidos que no está presente en nuestro campo de la conciencia. Son contenidos que están reprimidos, que nosotros no los conocemos, no accedemos a él. Ahora bien, las características que va a tener, fundamentalmente, van a estar relacionadas con algo que él va a llamar una energía, una intensidad, algo que pugna por salir, que necesita salir, que necesita ser transmitido, y que de esta manera nosotros logramos poder conocerlo. Una de las maneras en que Freud describe o define lo que en este caso es una pulsión, él va a decir que es un proceso dinámico, que consiste en un empuje, es una carga energética, que hace tender al organismo a hacer algo. Nosotros en conducta podríamos decir, o los ejemplos que se me ocurrieron como para que ustedes puedan ver, hay veces que nosotros, sin que medie una razón lógica, tenemos conductas que son impulsivas. Que a veces, que después que las hicimos, decimos, ay, ¿por qué hice eso? ¿No? O, por ejemplo, conductas de procrastinación. O sea, procrastinar es dilatar en el tiempo y no hacer algo. O sea, me tenía que poner a estudiar y no lo hago, no leo. Cuando me di cuenta, terminó el cuatrimestre. Entonces, esto me pone en riesgo, ¿no? Este impulso, esta pulsión, porque si uno conversa y me pregunta, ¿y por qué estás procrastinando? Y la verdad que no sé por qué hago esto, que al final me perjudico, ¿no? Que al final no le encontramos un sentido, no le encontramos una razón de ser. ¿Cómo podemos conocer esas razones? Primero, ¿cómo se manifiestan esto? ¿Cómo tomamos nosotros conciencia de eso? Y Freud va a decir que este inconsciente, nosotros vamos a tomar noción o conciencia de él a través de algunas experiencias que todos tenemos y que no podemos explicar. Por ejemplo, decir algo por otra cosa, ¿no? Y algo que sea muy delicado. Que yo le diga a mi pareja actual con el nombre de mi pareja anterior, me puede traer un problema gravísimo. O sea, que no es algo que yo deseo hacerlo. Sin embargo, me sucede. Esta experiencia que se llama acto fallido, ¿sí? Es algo que yo quise hacer y como que en el camino falló. Falló es una manera de decir. El que habló fue el inconsciente. El que habló fue el modo en que el inconsciente se pudo manifestar. Nosotros habíamos visto en la clase anterior
una forma en que el inconsciente se muestra, ¿no? Y habíamos visto en el registro de lo que nosotros comprendemos o conocemos a través de algo que es muy interesante, que es el sueño, ¿no? El sueño tiene algunas características bastante peculiares. Nosotros vimos en la clase anterior una escena de la película El método peligroso. Creo que Camila dijo la otra vez que la había visto a la película, como para verla en contexto, pero ahora a nosotros nos interesa describir la idea del sueño, ¿no? El sueño como la instancia o la situación a través del cual este inconsciente se hace conocer, se nos acerca, se nos muestra. Habíamos visto en la clase anterior que dice el diccionario de Laplanche y Pontalis, el diccionario de psicoanálisis, que los sueños expresan un deseo, que en realidad cumplen un deseo que nosotros tenemos, un deseo que es inconsciente. En gran parte tienen que ver con impresiones infantiles que nosotros hemos tenido. Y ustedes pueden recordar cuando nosotros veíamos las series complementarias y hablábamos de los factores congénitos y sobre todo de las experiencias infantiles. Todas aquellas experiencias que hemos transitado en los primeros años de nuestra vida dejan en nosotros resabios que se convierten en muchas veces registros inconscientes que luego pugnan por salir a la luz y que lo hacen de algún modo a través de los sueños, de los actos fallidos, de los síntomas neuróticos. Nosotros habíamos visto también, otra de las características que tienen estos sueños es que disfrutan de cierta indulgencia de la censura para con sus creaciones. O sea, indulgencia ¿por qué? Porque podemos soñar con cosas que son totalmente alejadas de nuestra realidad objetiva. Por ejemplo, volar, ¿no? Que vamos corriendo y empezamos a volar. O sea, en el sueño nos pueden pasar cosas o podemos tener experiencias y situaciones que en la vida objetiva sería imposible de pensarlo. Por lo tanto, acordamos que los sueños expresan deseos que tienen una relación con algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra infancia, y por otro lado, que logran saltar la barrera de la censura y convertirse en sueños que muchas veces para nosotros son impensables, porque son hasta como ridículos cuando lo vamos a relatar, ¿no? Así como que volamos, como que, qué sé yo, como que nadamos y no sabemos nadar y estamos en el fondo del mar, ¿no? Que realizamos acciones que de otro modo serían impensables. Ahora bien, nosotros habíamos visto en el sueño y en lo que nos acompañó en ese caso, que es algo que yo quiero compartir con ustedes nuevamente, ya les digo, en el sueño que vimos cuando vimos la referencia a Jung y a Freud, ¿no? Cuando estaban en dos situaciones de sueño. Entonces, el sueño tiene dos características que son importantes. Una es, tiene un contenido que es manifiesto, que es lo que yo cuento acerca de lo que sueño, y otro es el contenido latente, que es el significado simbólico o inconsciente que está atrás del sueño. ¿Sí? Vamos a ver la imagen cuando Freud interpreta el sueño de Jung, o de Jan, cuando éste habla acerca de los caballos y cuando habla de las referencias a esto, y Freud le señala lo que simbólicamente podría significar. Entonces, los sueños tienen un contenido que es manifiesto, que es en este caso lo que yo le voy a relatar ahora. Veía que unos caballos eran izados a una grandísima altura mediante cables. Este es el relato que hace el protagonista. Me llamó especialmente la atención que uno de ellos
un vigoroso caballo oscuro, estaba atado con correas de cuero y lo izaban como un paquete. En cierto momento, la cuerda se rompe y el caballo se precipita sobre la calle. Debía de estar muerto, pero repentinamente se puso de pie. ¿No? ¿Vieron esas cosas que pasan en los sueños? Bueno, en este caso el caballo cae de una altura y se levanta. Y se alejó galopando. Observé que el caballo arrastraba un pesado tronco y me maravillé de que a pesar de ello se alejara a tanta velocidad. Era evidente que iba desbocado y que podría provocar alguna desgracia. El propio Jung interpreta este sueño como un deseo sexual, pasionalmente desbocado fuera de su situación matrimonial. Jung sabía, o al menos intuía, lo que habría de pasar con Sabina, que es una de las personajes de la película, aún antes de conocerla. Él ya estaba enamorado y fascinado. Bueno, esta es la interpretación. De igual manera, lo que en este caso a nosotros nos interesa en particular es escuchar el relato, ¿no? ¿Y qué dice Freud? En el segundo caso, en el segundo sueño que aparece aquí, es muy interesante. Ellos están en un barco, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes de qué lugar era Freud? ¿De qué país? ¿De Austria? De Austria, muy bien. ¿Y de dónde era Jung? Era de Suiza. O sea que algunos registros del sueño van a tener que ver con lo que en realidad nos acontece, pero también sumado a todas aquellas experiencias o situaciones simbólicas que nosotros le vamos a ir agregando. Como para que vayamos viendo de este modo qué características va a tener el sueño y qué características nos va a permitir comprender que tiene en este caso el inconsciente.
¿Sí, alguien lo probó? Profe, ¿el video no tiene audio? Sí tiene audio. ¿No escuchan? Bueno, de igual modo lo pueden leer, pero sí tiene audio, claro que sí. ¿Vos me escuchás bien a mí? No, el video no se escucha bien, profe. No tiene audio, solamente le aparecen los subtítulos. Pero se pueden leer. Bien, No era para... a ver ahora. No, profe, no transmite el audio. O sea, como dijeron mis compañeras, se puede escuchar, se puede ver leer los subtítulos, pero el audio del video no sale. Lean, porque de igual modo eso es lo que es importante. Bien, de igual modo no quería pararlo porque cuesta mucho que retome, se ve que la señal está bastante floja hoy. Pero de igual manera, el objetivo un poco de volver a retomar y de volver a ver estas imágenes tiene que ver con algo que queremos profundizar y queremos compartir nosotros, ¿sí? Ustedes han podido ver entonces como características sumamente importantes en los dos relatos. En el primero de ellos, que es en el que nosotros tenemos la descripción acá, Jung está relatando un sueño de una situación, de algo que está experimentando, que nosotros podemos identificar como que tiene un contenido manifiesto, que es lo que él relata. Eso lo pueden ver, que es lo que yo leí. Que tienen un contenido latente, que son los símbolos y signos que Freud lo ayuda a él a interpretar. Fíjense que lo primero que le dice es, puedo decir que el caballo es usted. O sea, el caballo representa lo que Jung en ese momento está necesitando transmitir. ¿Se interpreta eso? Ese es el contenido latente del sueño. Otra característica que tienen los sueños, y por eso nosotros decimos que una vez que logra pasar la barrera de la represión, de lo que no le permite salir al foco de la conciencia, es usar mecanismos de defensa. Entonces, los sueños tienen como característica representar algo en una situación, algo que tiene que ver con otra situación. Por ejemplo, que el caballo sea el personaje, o sea, representa en el caballo, desplaza a la figura en el caballo lo que al personaje le está pasando. Cuando nosotros en nuestro sueño decimos, y yo soñé que mi mamá me decía, en el sueño, mi mamá soy yo, porque mi mamá no está dentro de mi cabeza, está lo que yo represento como la imagen o la figura. En este caso y en este sueño, lo que el aparato psíquico, lo que el inconsciente hace es desplaza en otra imagen, objeto o situación algo de lo que realmente pretende transmitir.
A este mecanismo lo llama desplazamiento. El desplazamiento implica, se transfieren emociones, deseos o conflictos de un objeto a otro. En este sueño se observa que los caballos son izados a una gran altura mediante cables. El enfoque se centra en la acción de izar los caballos, eso es lo que dice el personaje, ¿no? Lo cual podría ser una forma de desplazar emociones o conflictos hacia la imagen de los caballos y el movimiento que esto genera. Un mecanismo de defensa que utilizamos en el sueño es el desplazamiento. Otro mecanismo que usamos es la condensación. En una imagen, en una situación, condensamos una cantidad de emociones que necesitamos transmitir. En el sueño se menciona que unos caballos eran izados a una grandísima altura. En esta imagen, los caballos y los cables podrían condensar varias ideas o significados. Por ejemplo, los caballos pueden representar fuerza, libertad, energía vital. Condensan en una situación una cantidad de emociones. ¿Sí? Estas características que tienen como mecanismo el sueño, que son expresiones de deseo, que están relacionados con cuestiones referidas a nuestra infancia, que podemos soñar cosas que en la vida real serían imposibles de entender. ¿Por qué? Porque utilizamos como mecanismos de defensa el desplazamiento y la condensación. Estas características que nos invita, que nos ofrece, que nos ayuda a pensar que tiene el sueño, nos permite conocer algunas de las características que tiene, en este caso, esta instancia psíquica, que es tan importante como es el sueño. Y en este caso nosotros podemos relacionar, cuando decíamos, el inconsciente es algo que no está presente en nuestro campo de conciencia, ¿sí? Son contenidos que están siendo reprimidos. Son representantes de las pulsiones. La pulsión es esta energía, esto que pugna por salir, que hasta que no encuentra un objetivo o algo para salir, no siente tranquilidad ni paz. La pulsión es una tensión corporal que uno tiene, ¿no? ¿Cómo se rigen estos contenidos? Por dos mecanismos de defensa: la condensación y el desplazamiento. Y solamente pueden salir a la conciencia luego de sufrir varias deformaciones. Esto quiere decir que cuando hay un conflicto muy fuerte que yo tengo, que se traduce a partir de un sueño, es probable que yo sueñe algo que no tenga nada que ver con lo que mi realidad objetiva lo plantea. En este caso, los invito a ver si a alguno de ustedes le interesaría relatar algún sueño que les hayan contado, que hayan leído, que hayan tenido, para ver si desde ahí podemos empezar a pensar cómo se materializa esto de lo que estamos hablando. Si les parece bien, lo hacemos desde ahí, o si no, volvemos al sueño de Jan, en la segunda parte que ustedes estábamos viendo recién. Si alguno quiere, me levanta la mano y lo trabajamos, si alguno quiere compartir alguna experiencia que tenga que ver con eso. Y entonces yo ¿Milagros? Sofía. ¿Sofía? Sí. A ver, espérame, Sofía, un ratito. Sí. Esperame un segundito. Esperame un segundito, Sofía. Y del modo
en que puedas, contame el sueño. A mí me pasó que yo soñé que estaba en una guerra, que solamente podía pasar las personas que eran profesionales como enfermeros, maestros, esas cosas. Y unos amigos intentaron pasar, pero solamente ellos vendían comestibles, comidas así. Y cuando mi amigo quiso pasar, le mataron. Unos amigos Porque- intentaban pasar, ¿sí? Sí, Ellos intentaron. vendían Sí, ellos vendían comestibles. cosas. Sí. Y mi amigo, el marido de mi amiga, Un intentó amigo, pasar. el Sí, marido de una amiga, sí. sí. Intentó pasar y le mataron. Sí. Y ahí es como que ella me pedía ayuda a mí. Sí. Y actualmente yo con ella estoy separada, digamos, no estamos teniendo conversación y eso fue mi sueño. Al solo hecho de jugar con esto, ¿no? Decimos, el contenido manifiesto es lo que Sofía está contándonos, ¿sí? Está en una guerra, solo podían pasar profesionales, enfermeros, maestros, unos amigos intentaban pasar, ellos vendían comestibles, un amigo, el marido de una amiga, intentó pasar y le mataron. Ella me pedía ayuda a mí. Esto es en el sueño, ¿eh? En la realidad objetiva no tiene conversación con ella. ¿Sí? Ahora, Sofía, si vos tuvieses que pensar, digamos, este es el contenido manifiesto, ¿sí? Desplazar significa poner en otro lugar algo que a vos te está pasando. Otra situación, una guerra. ¿Con quién podrías estar teniendo una guerra? Juguemos nada más, ¿eh? Acá todos podemos sumar, podemos enriquecer. A ver. Puede ser, profe, por ejemplo, estar en una guerra de, qué sé yo, no sé, intentar tener su título, ¿no es cierto? Puede ser porque dice, bueno, solamente entran los profesionales, ¿entendés? En esa guerra, decir, Ajá, bueno, mirá qué esta guerra de interesante. recibirnos, Algunos profesionales. claro, es como ese deseo de decir, bueno, esa meta de llegar a ser un profesional y solamente ellos entran. Yo lo veo desde ese punto. Ajá, bien. A ver, Sofía, ¿qué te parece a vos? Sí, profe, creo que lo dijo perfecto. Ah, ajá, Como que bien. estoy muy enfocada en eso y en eso. Sí. Camila ya tiene una nueva profesión, interpretadora de sueños, che. Ah. A ver, a ver. La guerra puede tener que ver con tener un título. ¿Sí? Pasar alimentos o pasar, porque acá como que los que sanaban cuerpos y los que enseñaban podían pasar, mientras que los que vendían alimentos no. ¿Sí? Estamos jugando nomás, ¿eh? ¿Quiénes podían pasar? A ver. ¿Qué puede significar que solo pueda pasar para Sofía? A ver, Sofía, que para vos lo único importante tenga que ver con alguien que sane o alguien que enseñe y no alguien que nos dé de comer. Después yo cuando desperté, Sí.
Yo me puse a pensar en mi sueño Ajá. y como que es ilógico que una persona que nos da el alimento no pase, pero no, la verdad que no sé por qué. Como es un sueño. Capaz lo que está a dieta, profe Sofía, puede ser también. Ajá. Claro, claro que sí. No. Pero encima, más preciso, mi sueño era lo que vendían las tripas gordas y eso, profe. Los quesos, eso, los lácteos sería, pero no sé por qué. Ajá. A ver, ¿qué más? Porque acá también hay algo que es interesante, que es el lugar de la relación, ¿sí? Con la amiga. La amiga le pide ayuda en el sueño. Pero en la realidad están alejadas. Están ¿Qué enojadas. significa esta amiga? ¿Qué desplazamos? ¿Qué pudimos haber condensado ahí? Un afecto entre los dos. ¿Eh? Sonia, vos tenés música de fondo. Fíjate, por favor. A ver, ¿qué lugar de la relación puede tener esta amiga? Puede ser que también puede haber quedado algo pendiente entre amigas, o necesitan hablarse, o encontrarse. Esto es un valor simbólico. ¿Qué valor simbólico le das? Estamos siempre, digamos, viendo. A ver, el caballo tenía que ver con la imagen de Jung, ¿sí? Este tronco tenía que ver con su virilidad. ¿No? Esto en el sueño donde él le dice que lo controlaban mucho, que lo miraban en la frontera, y Freud le dice, ¿esto no será porque lo que vos estás queriendo es romper relaciones conmigo? Que efectivamente fue lo que pasó. Lo que Jan estaba haciendo en ese momento estaba procesando inconscientemente su intención de alejarse de Freud teóricamente. Aunque en toda la película, en realidad lo que Jung hace es poner en práctica la teoría freudiana. Porque ahí nosotros vemos cómo él avanza hacia el lado de la cura a través del análisis y la interpretación y la asociación libre. Después ellos van a romper, en la vida real rompen relaciones. Pero en el sueño ya él le anticipa a Freud que eso le está pasando. ¿Sí? Como que en los sueños existen, por eso son deseos inconscientes. Eso no quiere decir que sean deseos y que los deseos sean algo bueno, pueden no serlo también, ¿no? Pero es lo que esta dupla de placer-displacer nos acompaña en todo tiempo y momento. Ahora bien, interesante este sueño, Sofía, muchas gracias, porque la verdad que nos permite ver varias cuestiones, ¿sí? En primer lugar, nosotros estuvimos viendo algo que es muy interesante, que es contenido manifiesto, contenido latente. ¿Cuál es el contenido manifiesto de este sueño? Lo que relató Profe, Sofía. es lo que se Lo que relata. relató. Lo que relata es el contenido manifiesto. ¿Y el contenido latente cuál es? Es el significado, lo simbólico de cada sueño. Exactamente. Por ejemplo, que la guerra tenga que ver con tener el título. Claro. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué mecanismos de defensa identifican acá? Que se usan solamente en el sueño. ¿Cuáles son? Y podríamos ¿Y el decir que desplazamiento? ¿Dónde ven el desplazamiento? Y por Cuando- ejemplo, que Levanten la mano, así yo voy diciendo. Dale. Muy bien, dale.
¿Dónde ven el desplazamiento en este sueño? Desplazo, pongo en otro lugar algo o una emoción que genera un conflicto. Daniela. Por ejemplo, Buen día, profe. Hola. Sí, Dale. yo creo que el deseo sería como que ella quiere volver a hablar con la amiga, en realidad. A ver, Daniela, ¿dónde está el desplazamiento? Porque en el lugar de la relación con la amiga no llegamos. ¿Dónde está el desplazamiento en lo que vimos hasta ahora? ¿Dónde ella desplaza esta situación conflictiva y la pone en otro lugar? En la guerra. En la guerra. ¿Sí? La guerra representa simbólicamente lo que para ella hoy implica, en este caso, lograr su título. ¿Sí? ¿Cuál es el otro mecanismo de defensa? ¿Cuál es? la condensación. Exactamente. ¿Dónde se ve la condensación? ¿Dónde condensa en una situación o experiencia una expresión de lo que desea? A lo mejor que la amiga le pida ayuda a ella, digamos. A ver, nosotros podemos ver en las sogas que llevan al caballo la libertad. ¿No es cierto? En este sueño, condensar, ¿qué es? Poner mucho en una sola, en un solo elemento. Acá, en este mismo elemento, guerra. La guerra, en este caso, que es el título, ahí lo desplaza. Pero la guerra también puede significar, ¿qué cosa? Puede significar liberación. Porque después de una guerra, de una revolución, nosotros logramos algo. ¿Sí? Puede ser la libertad. Esa es la condensación. Condenso y desplazo. Son los mecanismos por excelencia que tiene la defensa del sueño. ¿Sí? Pero acá hay algo que es muy importante. En toda esta guerra, ¿sí? En todo este tiempo, en todos estos profesionales, fíjense ustedes que, si bien Sofía lo relata como en un proceso de tiempo, Sofía, ¿tenía esto un tiempo o el tiempo era algo que no terminabas de poder discriminar y de discernir? ¿Sofía? Sí, profe, perdón. A ver, contanos. Contanos del tiempo, la temporalidad. ¿Esto pasó durante un día determinado a una hora, después tal cosa, la otra hora? ¿O cómo se dieron los tiempos? No, profe, fue todo de inmediato. Bien, o sea, vamos a conocer cómo, si fue todo inmediato, no tenía un tiempo. No. Se conoce, en este caso, como atemporal. No tiene tiempo, ¿sí? Y que todas estas situaciones se den, digamos, que no había tiempo, no había horarios, no había un registro objetivo observable, significa que para ella, para nosotros, mientras el sueño va transcurriendo, no hay contradicción. ¿Sí? No nos cuestionamos eso, van pasando las cosas y yo subo, bajo, tengo, no tengo, y pasan cosas donde no hay una relación como lógica y de juicio en lo que va sucediendo. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas, es tan libre el modo en que esto sucede, que es el principio de realidad, de placer, lo que predomina. Este principio que nos va a permitir a nosotros no tener ningún tipo de conflicto.
A todo esto nosotros le denominamos proceso primario, que es a través del cual se rige el inconsciente. El proceso primario son las leyes que regulan el inconsciente, ¿sí? Y se evidencian fácilmente en este tipo de eventos o de situaciones que nos permiten conocer el inconsciente. En este caso, nosotros estamos hablando puntualmente del sueño como la manera a través de la cual el inconsciente se hace conocer, se muestra, nos dice lo que está pasando. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir otra vez el concepto de proceso primario que no lo logré entender muy bien? El proceso primario son las leyes por las cuales se rige el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente se rige a través de leyes que van a formar parte de este proceso primario y que lo regulan. Estas leyes son, como ustedes han podido observar en este relato del sueño, tiene estas características. Por ejemplo, se rige por el principio del placer. Pasan cosas que uno no puede ni siquiera explicar qué es lo que sucede, ¿no? Acontecen nada más. No hay contradicción. O sea, pasan cosas que en la vida real serían absolutamente ilógicas. Y por otra parte no hay un tiempo. Las cosas suceden con una dinámica que nosotros no podemos controlar. Y hasta que nos resulta sorprendente a nosotros. Esas son las características que tiene el proceso primario y las leyes que los regulan. Entonces, estamos instalados en el objeto de estudio fundamental del psicoanálisis, que es el inconsciente. El inconsciente es la sede de los conflictos reprimidos, de carácter sexual, que no tienen lugar en la conciencia, porque están reprimidos, como su nombre lo dice. Esta formación del inconsciente, que se da con los sueños, los lapsus, estos olvidos, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de, nada de eso es casualidad. Todas estas son manifestaciones por las cuales nosotros tomamos conciencia que es altísimo el porcentaje de nuestro actuar y de nuestra conducta que nosotros no sabemos por qué lo tenemos. Y que tiene su sede en conflictos que son absolutamente inconscientes para nosotros. Los actos fallidos, ¿no? O sea, no recordar, decirle a alguien con un nombre que no corresponde, ver algo que no sucedió, escuchar algo, son actos que fallan. Son síntomas neuróticos, ¿no? Las fobias, por ejemplo, estos temores absolutamente ilógicos hacia algo en particular, donde ponemos toda nuestro temor, nuestro pánico, por decirlo de alguna manera, en los perros, en una araña, en un mosquito, en algo que, dimensionado desde la realidad objetiva, no tendría sentido, sin embargo, para nosotros se transforma en algo absolutamente traumático. Estas son las formas en que el inconsciente se expresa. Estas manifestaciones revelan su lógica. Nosotros veíamos recién la lógica del inconsciente. A la que opera para el funcionamiento, que son diferentes de las que tenemos en el foco de la conciencia. El inconsciente tiene sus propias leyes que lo regulan. En principio, decimos con Freud, que el inconsciente es un saber no sabido. Cuando Jung le relata el sueño de la separación en Austria y Suiza,
y le dice que están controlando todo y que no van a dejar pasar, Freud le interpreta: estás hablando de nuestro rompimiento como intelectuales y de que vas a armar otra línea de trabajo, ¿no? Por eso es un saber no sabido. Ni Jan sabía que sabía eso. Ignorado para el sujeto, pero que sin embargo se hace escuchar. Y se hace escuchar sorpresivamente mediante estas formaciones. Son sorpresivas porque el sujeto es hablado por el lenguaje y no al revés. Es decir, no domina por completo lo que dice, aunque tiene la ilusión de hacerlo, porque todos nosotros creemos que controlamos. Lo que esto nos viene a demostrar es que nosotros no controlamos, que somos hablados por ello. Está sujetado a una estructura que lo determina y de la cual no tiene conciencia. El inconsciente se manifiesta apelando a la deformación. ¿Por qué Sofía no soñó que quería el título? Sofía soñó que tenía una guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Jung no pensó que tiene una crisis de construcción teórica con Freud y sin embargo sueña que está en una aduana y que están peleando los países que no los dejan pasar. Esa es la deformación que el sueño nos muestra. Se sustituye, se condensa, se desplaza. Palabras, imágenes, recuerdos, experiencias. Todo esto se puede apreciar en los sueños. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, diría Lacan, atribuyéndole sus leyes de funcionamiento, tales como la metáfora y la metonimia. O sea, nosotros recurrimos a la metáfora. Cuando ella dice, este sueño, esta guerra, es en realidad mi deseo del título, lo que está haciendo es metafóricamente hablando y comparando y relacionando, ¿no? ¿Dónde se verifica el inconsciente? En la estructura misma del lenguaje. ¿Dónde podemos ver? En los tropiezos, en las equivocaciones, en las discontinuidades, ¿no? Cuando la persona empieza a relatar algo y nos empezamos a olvidar, empezamos a hablar de una cosa y no encontramos la lógica para seguir. En todos estos lapsus, dice Freud, podemos ver cómo el inconsciente habla. No se trata de una profundidad en donde hay que escarbar, sino que basta con que un sujeto hable para que el inconsciente se revele. Por ejemplo, en esa palabra dicha, cuando la intención era decir otra cosa. Cuando yo le digo a mi pareja actual, por el nombre de mi pareja anterior, yo le estoy diciendo algo en eso. Y algo que yo conscientemente no le quería decir. Por ejemplo, que yo sigo enamorada de mi pareja anterior. ¿Sí? Aunque yo conscientemente no admitiría que lo estoy diciendo. Lo que Freud dice es, en ese lapsus hablé, y hablé con lo que realmente deseaba hacerlo. ¿Se entiende eso? Resumiendo, lo fundamental es que el nuevo sujeto que el psicoanálisis teoriza no se determina ni se sabe por sus pensamientos conscientes. Emerge, nace en un lugar que no le es propio, lugar que es del otro. Familias, instituciones, cultura que lo alojan y al hacerlo lo conforman como parte de su universo de sentido. Obviamente, cuando nosotros hablamos, estamos investidos de todo lo que la cultura nos dio, la sociedad, las familias, ¿no? De todos los deseos que han puesto en nosotros, de todas las frustraciones que han puesto en nosotros. Entonces, cuando emerge esto, emerge desde ese lugar. Por eso, ¿cómo funciona este inconsciente?
se rige por el proceso primario. Nosotros recién veíamos en el sueño de Sofía las características que tiene. ¿Cuáles son? Y decíamos, el inconsciente funciona de una manera muy particular. Lo rigen determinadas leyes que contradicen la lógica. Leyes que desde la lógica y desde la realidad objetiva serían impensables. El inconsciente es el conjunto de contenido ausente del campo actual de la conciencia. Yo, en este momento que estoy hablando con ustedes conscientemente y que ustedes están escuchando conscientemente, el inconsciente no se hace ver, ¿sí? ¿Y por qué está compuesto? Por todos aquellos contenidos psíquicos que nosotros los reprimimos porque resultan muy conflictivos. ¿Cómo le digo a mi pareja actual que yo sigo enamorada del anterior? Si no es en algún lapsus o acto fallido donde lo nombro y lo traigo a mi foco de conciencia. Desde un lugar que yo soy totalmente desconocido para mí. ¿Cuáles son las leyes que rigen este inconsciente? La atemporalidad. En el inconsciente coexisten los deseos infantiles con los deseos como adultos y se mezclan los tiempos. Por eso decimos que no, por eso decimos que es atemporal, sin tiempo. Por ejemplo, sueño que estoy en clases de psicología, pero tengo guardapolvo blanco de la primaria y la profesora es mi maestra de primer grado. O sea, pasan cosas de tiempos que son ilógicas desde la realidad objetiva. No hay contradicción, hay ausencia de contradicción. O sea, todos esos elementos conviven sin que para mí me implique ningún tipo de conflicto ni de crisis. Los deseos o sentimientos contradictorios pueden coexistir sin que resulten conflictivos, ¿sí? O sea, que pase uno, que pase el otro, que muera, o sea, van pasando, tomo el sueño de Lucía, y no entro en conflicto, excepto cuando los recuerdo. Pero en el momento los voy viviendo y los voy, y no me resultan como conflictivos. A veces hasta me parece lo esperable. Algo nos gusta y nos disgusta al mismo tiempo. Por ejemplo, sueño que estoy en un lugar, que todo es muy bello, armónico y luminoso. Sin embargo, me quiero ir rápido, porque no me gusta nada. O sea, pueden convivir perfectamente esas experiencias, ¿no? De placer y displacer, que es la dupla que acompaña. Y otra de las características es el predominio del principio del placer. La realidad psíquica que predomina sobre la realidad material. No se puede esperar para satisfacer el deseo. Es la búsqueda de placer sin ningún tipo de censura. Por ejemplo, esta mañana tenía que despertarme temprano para repasar para el examen. Anoche me olvidé de poner el despertador y hoy tuve que faltar al colegio. En realidad yo no quería ir al colegio, ¿sí? Entonces, actúo en consecuencia. O sea, actúo para que lo que yo realmente deseaba sea lo que se lleve a cabo. Por lo tanto, las leyes que regulan, que rigen el inconsciente, son las del proceso primario, ausencia de contradicción, atemporalidad, y se rige por el principio del placer. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el inconsciente? ¿Cómo nosotros sabemos que existe un inconsciente? A través de los sueños, a través de los actos fallidos, equivocaciones, olvidos, y a través de los síntomas neuróticos. Estoy leyendo con ustedes este material porque es el dossier, es el material de la cátedra, ¿sí? Entonces, lo que también intenté hacer con esto, porque cada vez ustedes van viendo que si en realidad Psicología General ofrece herramientas conceptuales bastante complejas, me pareció que en este momento estaba bueno que lo vayamos leyendo juntos, que yo les pueda ir contando un poco de qué se trata, para que podamos ir como desmenuzando los conceptos, viendo las relaciones, lo que va aconteciendo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Les quedó claro?